6:30, las 8:30 de la noche. Avanzamos en este de frente en Sonora. Estamos transmitiendo aquí desde el 93.1 de la frecuencia modulada Heraldo Radio Hermosillo. Les recuerdo que yo soy Pedro y bueno, tenemos, como les anuncié al principio, en la línea a el epidemiólogo Pablo Alejandro Reyes Castro del Colegio de Sonora, y pues vamos a platicar de este tema del código rojo en Hermosillo. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿cuál es la situación que se está dando con esto del código rojo aquí en Hermosillo? Ustedes como especialistas, ¿qué es lo que ven, qué es lo que analizan y cuál es la situación que tenemos? Bueno, según nos enteramos a partir de la conferencia que hicieron las autoridades, está diseñado este plan para de alguna forma mitigar los efectos de nuestra actividad durante las fiestas decembrinas, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos queriendo amortiguar lo que se espera ver en las próximas semanas. ¿De qué manera? Creo que ya la gente está un tanto enterada acerca de las estrategias para tratar de enfrentar esta enfermedad. Entonces, lo que nos proponen es, sobre todo en 3 municipios que, de acuerdo a los criterios que se manejan en el semáforo Sonora Anticipa, nos marcan como que están en rojo. Es Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado. ¿Qué se pretende hacer? Pues primeramente cumplir protocolos acordes al semáforo rojo en estos 3 municipios, y por otra parte el cierre de actividades y la movilidad de 8 de la noche a 6 a.m. Entonces, más o menos en eso consiste, ¿no? ¿Qué se pretende o qué acciones se pretenden coordinar para lograr pues esta parte más complicada de reducir la movilidad? Pues por una parte, establecer los puntos de revisión en vialidades, también reportes al 911 por parte de la ciudadanía para todo aquel evento o irregularidad que se ve en estos horarios, y la vigilancia de protocolos, porque si bien en algunos municipios en estos municipios se van a implementar los protocolos del código del semáforo rojo, sí se van a permitir ciertas cosas. Por ejemplo, la apertura de gimnasios a ciertas horas que normalmente cuando está en rojo no se permiten, con cierto aforo reducido. Antros, por ejemplo, pueden reconvertirse y se pueden tomar las actividades que realiza un restaurante, y los restaurantes también van a poder seguir con su actividad de 8 a 10, pero ya en entrega a domicilio. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Mitigar los efectos de las actividades decembrinas, ¿no? Así es. Fíjate que está subiendo un tuit a la cuenta del heraldo.com.mx, donde se da el dato de que hay una cifra récord hoy de 1,314 decesos por COVID-19, con lo que se llega ya a 135,682 muertes en México, en el país, y se habla de 1,555,028 casos de COVID. Esto es en el panorama nacional. En el panorama estatal, pues no andamos muy bien, que digamos. Según vi rápidamente un dato, creo que se reportaron 10 decesos en las horas recientes. Pero bueno, es una situación complicada la que estamos viviendo. Y cómo hacerle entender a la gente que la única forma de frenar esto pues es evitar salir simplemente, ¿no? Pues ha sido muy, muy complicado, y no nada más en México, es algo general en muchos países, no en todos, cabe decir que no en todos, que hay países que han tenido cierto éxito por diversas razones, ¿no? Se habla de China por una cuestión de verticalidad en el ejercicio del poder. Se habla de Corea del Sur por
cuestiones de éxito, ¿no? Por una logística muy sofisticada. Pero muchos países, incluyendo los europeos, han batallado mucho en lo que es el control de las conductas, ¿no? Entonces, y bueno, no se diga Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido serios problemas, ¿no? Entonces, ha sido un reto bien grande para las autoridades y sobre todo los que lo están resintiendo más pues son pues el personal de salud, ¿no? Que cuando se dan estos incrementos pues empieza a presentar la fatiga, ¿no? De estar atendiendo con esta sobrecarga en la atención a los que lo necesitan. Sí, fíjate, nos llega una pregunta a nuestro WhatsApp 6624-760633. Pregunta, dice, buenas noches, ¿qué hay acerca de que la vacuna de Pfizer no se pone a alérgicos? ¿Sigue siendo así? Se tienen ciertas restricciones, ¿no? Algunos han presentado reacciones alérgicas a la vacuna, pero no es que no se pueda aplicar. Es lo que se ha visto, ¿no? Que hay personas que han presentado ciertas reacciones alérgicas, entonces se toma con cierta consideración. Vamos a seguir observando, ¿no? Ahora ya que empieza la administración masiva de la vacuna, pues tenemos que seguir pendientes, ¿no? De todos estos casos, pero los casos que se han presentado comparado a que han administrado, pues siguen siendo reducidos, ¿no? Nos llega otra pregunta, dice, ¿qué pasa si me aplico la primera parte y no me aplico la segunda dosis? ¿Queda sin efecto o quedo protegido a la mitad? Porque no puedes quedar medio protegido, creo que son las dos vacunas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué sabes cómo funciona esto? Pues mira, hace unos días precisamente la OMS dijo que se pasaban 2 semanas después de la administración, después de la fecha donde se debía administrar la segunda dosis de la vacuna, no podría seguir siendo efectiva. Pero la misma farmacéutica recomendó que no se pasara, pues también están defendiendo su producto, ¿no? Y quieren que sea administrado tal cual para garantizar la mayor eficacia de la vacuna. Los resultados que se presentan acerca de la eficacia de las distintas vacunas, unas alrededor del 95%, 94%, otras menos, lo hacen en función a cómo la administraron. Es decir, si la vacuna de Pfizer dice que se requieren 2 dosis para que se logre ese nivel de efectividad, se tienen que administrar estas 2. Si la vacuna de AstraZeneca, que ese es un caso curioso, ¿no? Que lograron mayores eficacia, y la otra que no estaba completa, con media, ¿no? Fue un caso extraño ahí de no sé si llamarle suerte dentro de la ciencia, no, pero así llegaron, ¿no? A cierto nivel de eficacia de la vacuna. Entonces, lo recomendable es que se apliquen las dosis que requiere la vacuna para poder lograr la inmunidad requerida. Fíjate, nos llega otra pregunta que creo que no se va a hacer caso porque se supone que está llegando de una sola marca. Dice, ¿qué pasa si la primera dosis me la ponen de una marca y la segunda marca? Pues aquí yo creo que es un control que hay de que se está distribuyendo de una sola marca nada más, ¿no? Sí, exacto. O sea, se tiene que administrar la misma vacuna que se administró en la dosis inicial. Y ahí es uno de los grandes retos. Por una parte está el progreso, el avance que se dio al desarrollar una vacuna tan rápido o varias vacunas tan rápido y que llegáramos a este punto, ¿no? El otro gran reto es la administración de la vacuna y parte de eso implica, por una parte, por ejemplo, los requerimientos de contracongelación de la vacuna de Pfizer, pero también
no solamente organizar esa primera ronda de dosis, sino la sexta ronda donde se le convoque otra vez a esas mismas personas para ser administrada de nueva cuenta, ¿no? Entonces, por una parte está la vacuna per se, pero también es nuestra organización y la manera en que vamos a lograr que esta cobertura se dé. Y también, por supuesto, la aceptación de la gente. Gente que hay muchas preguntas, pero otra que llega, que creo que es muy recurrente, es ¿qué pasa si la vacuna no fue conservada en la temperatura recomendada? O sea, que tiene miedo que si la vacuna se llega, tiene algún grado de perder su eficacia o de causar un daño en caso de que no haya sido conservada a la refrigeración indicada. Pues el problema es que se pierda, ¿no? Tiene que ser en cuanto se descongela y se empieza a administrarse. Es parte de los retos logísticos, ¿no? Administrar rápidamente la vacuna que corresponde. De hecho, por ahí se han escuchado algunos casos de gente que dice, no, pues es que creo que en Estados Unidos, no, es que a mí me vacunaron, oye, pero si no se tocaba, no, lo que pasa es que dijeron que le estaban administrando y se les iban a quedar y dijeron, bueno, vamos a aprovechar y se la pusieron, ¿no? Precisamente para no perder esas vacunas, que no se desperdiciaran, porque pues sí, una vez descongeladas y pasarlos el tiempo que indica, pues ya no tiene efecto de trabajo. Bueno, te digo otra pregunta, dice, ¿cuáles son los efectos que puede causar la vacuna? Por ahí he visto que en algunos puede causar dolor, hasta dolor de cabeza, algo así, ¿no? De hecho, no es nada más con esta vacuna, ¿no? Recordemos que lo que busca con la vacunación es generar una respuesta inmune. Entonces, diversas vacunas, no sé, ahorita los niños pueden causar cierta reacción, y de hecho ese es como las notas que han surgido como relacionadas con la vacuna, sobre las reacciones que han tenido ciertas personas después de haberse vacunado. Pueden ir de fiebre, una serie de reacciones que no necesariamente es que la vacuna no funcionó, sino de que se despertó el sistema y está reaccionando el cuerpo, ¿no? Entonces, el asunto es que esas reacciones no sean todavía suficientemente seguras dentro de lo permitido, como para decir, bueno, es menos el impacto de estas reacciones comparados con los beneficios que se pueden obtener, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice no tener ninguna reacción. Así es, pues definitivamente que hace falta mucha información. Creo que hay que socializar mucho todavía este tema de la vacuna, sobre todo ya que se empezó a distribuir, ya que llegó hoy a Sonora la primera dotación, y que bueno, se informó y se aclaró que era dedicado y enfocado al personal médico, pero pues la gente creo que tiene muchas dudas sobre este tema, y creo que la función que ustedes como especialistas pues va a ayudar mucho a hacer entender a la gente pues los mecanismos y los beneficios de esta vacuna, porque incluso hay gente que tiene miedo todavía, ¿no? ¿Hay algo por qué temer a la vacuna? Yo creo que aquí, como en todo el proceso de la pandemia, ha habido las dudas razonables, pero también el exceso de información y desinformación, ¿no? Hay muchas cosas circulando que no tienen que ver ni siquiera con la lógica de una vacuna. Y en ese sentido, pues, ahorita estoy aquí, pero también se puede invitar a inmunólogos, a distintas personas que nos puedan estar informando acerca de la lógica detrás de. Pero yo creo que también lo que ayuda es ciertos símbolos que se dan a la sociedad.
por ejemplo, que de repente en Estados Unidos ven que se vacuna el doctor Anthony Fauci y ya el próximo presidente ya lo vacunaron porque está en edad de vacunarse, y por ahí escuché que para cuando le toca a López Obrador pues se vacunará también. Entonces, en la medida de que se vaya distribuyendo información real, y también que la misma gente que está apostando por ella demuestre que confía en ello, pues yo creo que va a despertar también confianza en la población en general, ¿no? Así es, pues es un tema muy interesante. Creo que hay que dar mucho más espacio a quienes manejan esta información, a quienes conocen y a quienes pueden orientar a la gente, pues para que comprendan que esta situación que estamos viviendo es algo extraordinario y que debemos informarnos, debemos documentarnos y que debemos seguir pues al pie de la letra la recomendación de los especialistas y de la gente que está manejando eso. Pablo, te agradecemos mucho la información. Creo que respondiste a algunas preguntas claves de gente que tenía duda, y hay muchas más preguntas todavía, te las vamos a llegar posteriormente. Te agradecemos mucho y estamos en contacto contigo. Muy bien.